Una semilla plantada. Obedira FM. Un árbol frondoso. La programación de la radio y sus comunicadores. Miles de frutos madurados por la palabra de aquel que fue dando el crecimiento. Dios el Padre y Creador del universo. Obedira, 27 años de siembra, 27 años de crecimiento. Iglesia Más que Vencedores presenta un diálogo sobre aspectos que hacen a nuestro crecimiento fundamentados sobre la fe. Esto es Fe Práctica con el pastor Emilio Agüero. Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva aquí. Oh, de vida, plenitud, mi Cristo es. Sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo, más que vencedores, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo, más que vencedores, Cristo, mucho más. 33 minutos que pasan de las 5 de la tarde. Aquí ya estamos en el bloque de Fe Práctica, un bloque muy, muy querido por la gente, presentado precisamente por la Iglesia Más que Vencedores. Y aquí le tengo a uno de los pastores de la iglesia, el pastor Vicente Mesa, que hoy está conmigo. Después de un buen tiempo, pastor Vicente, ¿cómo estás? Así es, Eliseo. Gracias, bienvenido. Digo, gracias por la bienvenida, mi querido Eliseo. Estoy feliz como estábamos conversando Seguro. recién ahí fuera Sí. del micrófono. Sí. Después de mucho otra vez poder compartir contigo y bueno, con la audiencia, ¿verdad? Que siempre reportan tanto cariño, como vos decís, la bendición de este espacio que Obedira le da justamente al cuerpo de Cristo. Fue una semana muy linda y un fin de semana bastante agitado para ustedes, ¿verdad? Estuvieron Sí. en el ¿cómo? Autoculto. Autoculto Sí. el domingo pasado. Estuve siguiendo, gracias a la transmisión aquí de Radio Obedira, hasta las 19 más o menos, todo lo que se estaba viviendo allí. Mucha gente que fue. Contame un poquito la Mucha experiencia. gente fue y pastor. mucha gente retornó porque en la cuestión organizativa, antes Sí. que se abra el portón, Sí. la cola llegaba hasta la Conmebol. La cola de vehículos me refiero. Claro, ¿verdad? Y claro. bueno, la gente solamente pensaban que ya no iban a ingresar, pero todo estaba muy bien programado. Ajá. De hecho, hay un equipazo, Eliseo, hay un equipazo que No Dios me queda nos dio duda. a nosotros, ¿verdad? Sí. Nosotros que estamos así en el pastorado, la gente nos ve, somos los rostros visibles. La verdad que el pastor Emilio y el pastor Adolfo sí estuvieron en la parte organizativa. Ajá. Pude ver así un poquito de lejos. Pero yo personalmente muy poco, ¿verdad? Ajá. Ya me tocó gozarme. Sí, Me seguro. tocó gozarme Está con bien. ese evento tan lindo que nos tocó vivir. No, fue una linda experiencia, mucha gente que fue y yo creo que hacía falta, a buen momento llega una actividad como esa, ya mucha gente que extrañaba algo de relacionamiento así un poco más personal, ¿verdad? Y bueno, en las medidas, las posibilidades se dieron el domingo pasado, seguramente el saludito así, Sí. el besito, yo qué sé, así tirándose, ¿verdad? Pero por lo menos ya le viste al hermano y disfrutamos también de un buen culto. Digo disfrutamos porque yo estuve siguiendo todo el tiempo, una buena alabanza, una buena prédica por parte Sí. del pastor también, muy muy oportuno. Sí. Así es que nuestras felicitaciones para ustedes por la iniciativa. Felices estamos. Creo que la felicidad del cuerpo de Cristo no está limitada a una organización religiosa, a una denominación. Creo que es algo que nos habló a muchos, ¿verdad? No solamente a nosotros, como iglesia Más que Vencedores me refiero. La necesidad del por qué está escrito no dejen de congregarse. O sea, que Eliseo mirábamos así desde las ventanas hacia la gente y cada vez que se hacía un saludo distante, pero con ese contacto visual, se veían las lágrimas en los ojos de la gente, era muy Seguro. emotivo.
Y esos corazones así sedientos de poder tener esa bendita porción de los salmos también que dice que cuán hermoso es ver a los hermanos habitar juntos, ¿verdad? Y esa bendita porción se hacía real ahí con esa presencia de Dios en medio de nosotros. Por eso yo creo que fue tan, como decís, oportuno, fue tan linda, qué cosa, la predicación y la alabanza, porque estaba vestido de Cristo todo, Eliseo. Claro. Todo estaba vestido del Señor ahí. Buenísimo, y nos alegramos por eso. Bueno, pastor, hoy vamos a hablar de un tema interesante, ¿eh? ¿Cuándo hablar y cuándo callar? Hay tiempo para todo. Así mismo dice el sabio Salomón, ¿verdad? Sí, sí. Eclesiastés capítulo 3. Y cuando tengamos que hablar, y hablemos, ¿verdad? Sí. Pero también cuando tenemos que callar, callemos, ¿verdad? Exactamente, Eliseo. Es un arte porque tiene mucho que ver con justamente forjar el alma, saber callar. No solamente saber callar, pero creo que el arte se denota más de Claro. saber hablar también. Hablan de un corazón que está en las manos del alfarero, como solemos decir en manera metafórica, ¿verdad? Que estamos siendo siempre forjados por el Señor, moldeados por Él. Mira, hay momentos y momentos, ¿verdad? Sí. En nuestras vidas. Hay momentos muy emotivos, tanto en lo bueno como en lo malo, ¿verdad? Hay momentos donde estamos muy alegres y hay momentos donde estamos de repente muy bajoneados también. Sí. En esos buenos momentos hay que saber hablar o hay que saber callar. Sí. Si es que vamos a adular, ¿verdad? Cuando vemos a alguien que está pasando por un momento especial, por ejemplo, lo que nos tocó vivir en el autoculto. Wow, Pastor Emilio, sos el ungido para esta nación. Sí. Qué sé yo, wow, equipo de Ujieres, ustedes son un equipo como no tiene ninguna otra iglesia, qué sé yo, ¿verdad? Y vienen así palabras que de repente son ya adulación. La carta a los Romanos capítulo 12 versículo 3 dice que tenemos que tener una estima sobre nosotros mismos, dice este término moderada, ¿verdad? Con la sabiduría que verdaderamente se debe tener. Voy a dar así un ejemplo Sí. bien nuestro, porque somos un pueblo futbolero, Sí. es Maradona. Maradona estaba en su cúspide. Maradona se encontraba justamente en los elogios y ya traspasó la línea de los elogios porque está bien reconocer, está bien alentar. Claro, hasta ¿no? ahí está todo bien. Claro, Sí. claro. Pero cuando a él le dijeron en un momento, en un contexto de festejo, y le estaban compartiendo droga, cocaína, a él le dijeron, pero Diego, vos sos Dios. Y bueno, vimos cómo golpeó, ¿verdad? Ese elogio su vida, fundió su carrera. Bueno, puedo decir, fundió su carrera, fundió su familia. Y bueno, y hoy casi es meme. Con mucho respeto también hacia los hermanos argentinos y con mucho temor de Dios porque no me considero mejor que él. Yo también estuve, vos sabés, Eliseo, y en más de una ocasión yo hablé de mi historia. Estuve también en las drogas y hice cosas que Maradona tal vez no hizo. ¿Verdad? Me refiero en el área delictiva, ¿no? No sé, su vida no es el punto. Estoy diciendo las palabras cuando se hablan de una manera desordenada. Y bueno, y hay que tener sabiduría también para poder ponerles una barrera a ellas o recibirlas. Claro. Herodes mismo, ¿verdad? Podemos ver en el libro de los Hechos, no es voz de hombre, voz de Dios. Y bueno, y vino el castigo, ¿verdad? Sí. Un ángel del Señor enviado por el mismo Dios tocaba a Herodes y él en ese momento recibía el juicio de Dios. Bueno, cuando uno adula, ¿qué es lo que estamos diciendo? Viene unas palabras sobre el corazón, sobre la mente del ser humano, que le hacen perder justamente el sentido común. Podemos ver desde el Génesis que acontece esto, en Génesis 3.5, donde hay palabras que habló la serpiente. Hoy, bueno, ya no necesita la serpiente hacer ese trabajo. Sí. Así como Eva extendió después ese error, que fueron palabras, ¿verdad? Implícitamente se puede entender, porque dice, Adán comió de la misma manera que Eva, ¿verdad? Sí. Y fueron en palabras, le dijo, no moriréis, sino que seréis como Dios. Hace mucha figura también con Herodes y en este tiempo con Maradona, ¿verdad? Y después, ¿por qué digo que hace perder el sentido común? Porque ellos estaban en la presencia misma de Dios. Ellos tenían una comunión que nosotros en Cristo la restauramos, pero en la línea de la fe. En la línea de la fe nosotros podemos decir, sentí que Dios puso esto en mi corazón. Pero ellos literalmente dice, oí tu voz y me escondí. Perdió el buen criterio en sus decisiones. Y fueron palabras las que tocaron sus vidas y que las que le llevaron justamente a incurrir en el error. Así también nosotros siempre estamos rodeados de palabras.
todo el tiempo, desde la escuela, nuestros niños nos dicen, pero mi profesora me dijo así. Cierto. Sí, ¿Verdad? sí. Y bueno, imagínate si le comienzas a enseñar alguna cuestión que no tiene nada que ver con la verdad. Por ejemplo, lo que están teniendo problemas ahora en la Argentina, nuestros hermanos argentinos con la escolaridad, donde le están enseñando que uno ya no es hombre ni mujer por la biología, por lo que nace anatómicamente hablando. ¿Verdad? Imagínate. Y le dicen, no, pero mi profesora me dijo, y son palabras. Sí. Es tremendo. Sería mejor que en ese caso, cuando se va a hablar una mentira, que estos profesores, entre comillas, ¿verdad? Callasen el liceo. Tiene ¿Verdad? razón, sí. Bueno, dice decir algo y después arrepentirse. Es como tirar agua sobre la arena del desierto y después querer recogerla. ¿Verdad? Está sediento el suelo y ya fue absorbido. Sí. Posible quitar. Es imposible ya. Ya no hay retroceso. Proverbios 29:20 dice, ¿viste a los que hablan sin pensar? Palabra clave ahí, pensar un poco antes de abrir la boquita. Sí. Esta es la única parte así, o bueno, a donde yo encontré por lo menos, donde el necio gana. Dice, se puede esperar más aún de un necio. Una persona que habla sin pensar está un escalafón por debajo del necio. Es muy importante que podamos apreciar esto porque Proverbios habla de una porción que usa también la carta a los hebreos para explicarlo, el poder de la palabra. Por supuesto que aquí en el capítulo 4, versículo 12, habla específicamente del poder de la palabra de Dios. Pero son palabras habladas. Claro. Satanás peleaba tratando de penetrar con mentira el corazón de Cristo, ¿verdad? Dios hecho hombre con la palabra. Y Hebreos 4:12 dice que ella penetra el alma. La palabra de Dios penetra el alma. Y la palabra de la gente también. En toda esta analogía que pudiésemos hacer, Dios Padre, Iglesia, su creación, así también papá, mamá, sus hijos, porque provenimos de ellos. Claro. Salimos del lomo de papá. Provenimos del vientre de mamá. Las palabras de ellos tienen otra connotación en el corazón, penetran como en el desierto, sobre esa tierra seca, sí penetran, y hay palabras que se hablan y se terminan desarrollando como ataduras hasta que la persona tenga que llegar a la luz de Cristo. Claro. Y poder tomar las palabras del Padre Celestial para poder escapar. O sea que no es palabra nomás, ¿verdad? Es profundo esto. Fíjate por ejemplo, cuando las cosas andan mal, porque dimos el ejemplo cuando las cosas van bien, ¿verdad? No es bueno tampoco disfrazar cuando las cosas están en el error, no es bueno callar. Hay momentos que hay que hablar, ¿verdad? Sí. El proverbio dice que es mejor heridas del que ama, Proverbios 27, que el beso del que aborrece. Parecía que la serpiente le estaba dando un beso allá a Eva, ¿verdad? Es más, lo recibió ese beso, como queriendo desearle un bien. No, se te van a abrir los ojos, vas a ser como Dios. Y se dejó besar, ¿verdad? Pero fueron palabras las que besaron sus pensamientos. Entonces es bueno hablar, pero hay que tener un cuidado ahí en el sentido, cuando vamos a hablar una verdad, si viene con ira, si viene con una sensación así de frustración, de enojo, es mejor callar, esperar que pasen esos decibeles. Yo sé que es muy fácil decirlo. Vos sos un hombre casado, Liceo. Sí, a veces Y hay ver- presión. Y hay presión, ¿verdad? Sí. Porque viene justamente esa persona a la que le entregamos nuestra vida y seguramente nuestro cónyuge puede decir lo mismo. Y sucede en eventos donde nosotros estamos decepcionándonos y no lo hemos hablado en su momento, entonces se acumulan y vienen los momentos donde uno explota y habla en ira. Por eso que es importante saber cuándo hablar y cuándo callar. No vas a poder callar siempre, Eliseo. Cierto. Vas a hablar, pero sería bueno que calles cuando hay ira, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cierto. Pero si vas a hablar con amor sobre el evento acontecido, está bien. La blanda respuesta dice, aplaca la ira. Me encanta a mí eso. Que quisiera ponerlo así, ¿verdad? Que me persiga de repente, y cuando voy a hablar, hablo como ser humano, me imagino que la mayoría debemos de tener este problema. Cuando voy a hablar desordenadamente, que se me prenda así,
como un reflector de esos que están en la calle. La blanda respuesta aplaca la ira, pero nosotros decimos en relación a la otra persona. ¿Cierto? Nuestra respuesta agradable, respetuosa, como dice el apóstol Pedro, que de esa manera tenemos que hablar de Cristo, le va a calmar a la persona, pero primero te calma a vos. Cuando vos abrís tu boquita ahí, Dios Todopoderoso, parece que soltaste un perro con rabia. Pero después pasan esos decibeles, porque es como una montaña rusa. Te bajás ahí de ese carrusel de enojos y ya te arrepentís, pero ya se derramó el agua sobre el desierto. Solamente una intervención de Dios por medio de su palabra puede restablecer un orden. Dice Proverbios 14:22, no yerra el que piensa mal. Y algunas veces estamos hablando sobre líneas de pensamientos equivocados. Para hablar correctamente, siempre hay que callar primero. Es algo que hemos aprendido también en la consejería y lo llevé a la práctica de mi casa. Cómo me sirvió con mi mujer, cómo me sirvió con mis hijas. Lucho, Eliseo, lucho porque tenemos una naturaleza egoísta y queremos imponer siempre, porque tenemos pues la verdad, y de hecho es así. Pero para hablar con autoridad primero hay que callar y escuchar un poquito el corazón de la gente. Por más que muchas veces ellos sí hablan con ira, pedirle al Señor que en ese contexto no seamos una tierra del desierto, sino que estemos sobre la roca, que no penetren, ¿verdad? Para que cuando hablemos no hablemos en el mismo tenor y no se convierta en un ping-pong de maldiciones. Dice Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y la verdad se habla, se modela también, pero la verdad se habla. Pero ¿sabes qué me gusta, Eliseo? Que no creo que sea una casualidad, que primero esté una condición de la percepción del alma, misericordia. ¿Qué quiere decir, verdad? Vos sentís la miseria del otro desde tu corazón. Es una palabra compuesta, ¿verdad? Que viene de miseria, de cardio, corazón. Sentir el estado que se encuentra el otro. Primero, para no tomar la ofensa, para no entrar en el carrusel, el ping-pong de maldiciones. Y segundo, para hablar con amor. Para poder hablar con amor la verdad. Esa es la forma de corregir. No se puede solamente hablar de verdad, porque la verdad sin amor es una condenación. Es así, todos estamos perdidos. Es así. Si vos pones la verdad desde la ley sin Cristo, la ley cumplida en misericordia, en amor, porque el amor que obra es lo que vale delante de Dios. No, te lleva al infierno todas las religiones que hay. Pero pura misericordia tampoco nos sirve. Claro. Hay que hablar la verdad. Usted hoy se trajo un tema muy importante. Yo creo que todos somos desafiados a saber cuidar lo que decimos, la lengua. ¿Cómo es que dice aquel texto? Aquel que maneja su lengua es capaz de manejar todo su cuerpo. Algo así, ¿verdad? El hombre perfecto. El hombre perfecto, imagínate. Bro. Sí, cierto. Así que de ahí ya podemos deducir de que la mayoría fallamos en el tema de la lengua, ¿verdad? Porque creo que todos estamos luchando con el tema de perfección. Es muy fácil. Es que somos seres emocionales. A veces o nos enojamos o estamos cansados y en ese cansancio se suma una frustración, se suma a una presión X, ¿verdad? Famoso, vos que tenés hijos también, pero ya tenés hijos mayores, pero los que tenemos hijos pequeños empiezan a llorar y vos estás con hambre y se suma eso al cansancio y se suma, a veces queremos, ¿verdad? Decir cosas que, así como vos decís, después te arrepentís porque después baja los decibeles y decís, che, me hubiera ahorrado esto, ¿verdad? Sí. Lo siento, ya no podés traerlo. Por eso yo creo que tenemos que depender del Señor en todo tiempo para que Él nos enseñe cuándo hablar, de qué manera hablar, ¿verdad? Creo que con su ayuda únicamente, pastor, ¿verdad? Y sí, no hay otra forma. Mira, Pedro en sus buenas emociones dijo, voy a morir por vos, ¿verdad? Pero el Señor sabía que lo habría de negar. Pedro en sus emociones, después de haber recibido revelación, Mateo 16, porque él había recibido del Padre mismo que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Ajá. Y Jesús anuncia la forma del rescate, ¿verdad? Su muerte en la cruz. Sí. Y él ahí, con su boca, le es tropiezo al punto de que hace el trabajo de Satanás. Apártate de mí, Satanás, le dice el Señor. Y con su boca él está pidiendo para que tenga compasión de él mismo, para que no consume lo que se debe de hacer. Entonces, en la escuela a nosotros nos decían,
somos animales racionales, pero yo creo que realmente la experiencia de vida y todo lo que podemos nosotros contemplar es que somos animales emocionales intentando razonar, ¿verdad? Cierto, Porque hacemos cosas que van en contra, ¿verdad? cierto. Por supuesto, si tenemos estas emociones de las manos del Señor, vamos a poder obrar. Y Ajá. poniendo énfasis en lo que estamos hoy compartiendo, vamos a poder hablar Sí, como conviene. cierto, cierto. Pero hay momentos en que en verdad vamos a tener que callar, porque Mateo 7:6 dice, no, no tires tus perlas a los cerdos. Sí. Hay una sabiduría ahí, Ah, porque nosotros no estamos puestos para ganar debates. ah, Nosotros estamos puestos para ganar almas. mm, En el proceso sí, por supuesto, el argumento del Señor es luz, es sabiduría, tiene ropaje de ciencia, porque justamente la ciencia proviene de él. Ahí donde la gente encuentra el código del ADN, ¿verdad? Cuando decimos código decimos hay diseño, cuando decimos diseño hay un diseñador, hay una inteligencia detrás. Ahí algunos dicen hay Dios y otros dicen, en la misma evidencia dicen no Sí. hay Dios. sí. Pero fueron palabras las que calaron su corazón en un momento dado, experiencias mal enseñadas. Y nosotros estamos hablando incorrectamente, y hay veces que cuando estamos en desánimo, cuando estamos en temor, cuando estamos en duda, cuando estamos justamente en la frustración de todo este sistema ahora con el coronavirus, todo lo que la ciencia dice que tenemos que encerrarnos o van a morir tanto o tu empresa va a quebrar, y comenzamos a hablar torpemente, nosotros estamos tirando lazos primeramente sobre nuestro corazón, Mm, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es mejor callar, calla delante de Dios, dice las escrituras. Hay momentos que es mejor callar, sí, tenemos que llorar, nos podemos cansar. Jesús se cansó y se sentó también ahí en el pozo de Jacob y se encontró con la mujer samaritana y comenzó una conversación gloriosa. Hay momentos que vamos a tener que poner un alto, somos limitados, pero en esos momentos son justamente donde nosotros tenemos que agarrarnos del perfecto y en medio de nuestra limitación no hablar torpemente. Hay momentos en que, verdad, lo dijo muy bien y sabiamente Salomón, es mejor callarse. sí. No, miren, todo lo que están ahí al otro lado del receptor, no meternos en chismes. El chisme es literalmente es un espíritu. La gente que no se mete en esas conversaciones, que sabe callar esas conversaciones, que no es un puente para que ellas continúen, dice que tienen un espíritu fiel. Proverbios 11:13. Proverbios 20:19 dice, no te juntes con la gente que es suelta de lengua. Y Proverbios 17:9, aparta, dice al amigo, el que no controla su boca, el que anda en chismes. Entonces, esto cuando nosotros lo escuchamos parece como que, y de hecho es una luz, de hecho es una invitación, pero decimos una vez más, fallé otra vez. ¿Cómo hago para recomponer? Lo que no tenemos que hacer, si es que se nos escapó, ¿verdad? Palabras hirientes, lo que no tenemos que hacer es justificar. Porque vamos a estar así como yo suelo decir, como esos ratoncitos, esos hámster, que viste que en la jaulita le ponen esa rueda para que ellos corran ahí y hacen un esfuerzo pero no van a ningún lado, esos animalitos. Pero ellos son animalitos y están ahí y bueno, pero nosotros no deberíamos de ser así. Sí, cierto. Entonces lo que no tenemos que hacer es justificar, Eliseo, porque no vamos a escapar. Sí, yo te grité, pero vos luego, ¿cuántas veces ya te dije que no me pongas en esta situación? Ese pero vos luego ya fundió todo. Sí te grité y reconozco que está mal. ¿Existe el evento de la otra persona le puso nervioso? Claro que sí, Dios va a tratar con él, pero cuando nosotros vamos a escapar de las palabras torpes que hablamos, es porque nuestro corazón se está poniendo a cuenta con Dios. No sé si tuviste alguna vez una experiencia en la que estás triste. Te acaba de pasar algo así que te bajonea, ¿verdad? Porque somos seres humanos y a veces nos desanimamos. Y viene una persona y lo único que hace es poner su mano en tu hombro o estar a tu lado y no dice nada. Guarda silencio, está ahí. Y después de algunos minutos quizás te dice alguito y se va. O ora contigo, te dedica un versículo y se va. Estaba nomás pensando mientras hablabas, ¿verdad? De que a veces tenemos que ser también, ¿qué es lo que necesitamos en ese sentido? Discernimiento espiritual, ¿verdad? Sí. De saber cuándo guardar nomás silencio frente a una persona y no hablar, Dios está en control, que esto, que aquello. La persona probablemente ya sabe eso.
la persona probablemente quiere que calle nomás y que estés ahí al lado. Supongo que esto debe ser un ejercicio bastante utilizado por ustedes los pastores, ¿verdad? Porque ustedes tienen que estar entrenados. Mucha gente que viene les cuenta sus cosas y a veces tienen que saber callar. Los consejeros probablemente manejan muy bien, los psicólogos. Pero a los demás seres mortales probablemente nos cueste. Seguramente dependa también del temperamento de cada persona, ¿verdad? Pero digo nomás, creo que tenemos que desafiarnos a utilizar un poquito más. Hay gente que viene, por ejemplo, y te pregunta y ya sabe la respuesta. Pero necesita escucharlo. Quiere que le escuches nomás, ¿verdad? Sí, Quiere que le escuches nomás. Vos le vas a decir probablemente lo que ya 5 le dijeron. sí. O lo que él ya sabe. Así mismo. Él se quiere descargar nomás. Y creo que ahí tenemos que ser nosotros perspicaces, ¿verdad? De Ujú. saber identificar cuando una persona solamente se quiere desahogar, cuando quiere ser escuchada. Y ahorrarnos nomás las buenas palabras y los buenos Sí. consejos que podamos darle, ¿verdad? Sí, mira, Eliseo, hace rato dijiste, lo pongo así corto por el tiempo, pero que los pastores son gente especial. De hecho lo son, pero por el llamado de gracia. Y gracia estoy hablando de una manera inmerecida. Sí. Yo creo que todos los servidores del Señor, creo que son gente cargada de debilidad. Ah, O por lo menos voy a hablar en primera persona. sí. Y si vemos en la Biblia, creo que tengo un justificativo y podemos hacer un sinfín de ejemplos. Ujú. La gente que se cree justamente muy capaz, muy idónea para todo. Pudiéramos decir como Jesús lo dijo, los sanos, sabemos que todos hemos pecado. Ellos son los que no pueden servir al Señor. Porque yo entiendo que es necesario que seamos gente tan simple. Porque podemos hacer empatía con la gente. Porque luchamos con las mismas luchas que todos. Y podemos entenderles. Pero en la gracia, por la fe, hemos abrazado el llamado y el Señor nos sostuvo. Entonces conocemos un camino. Si en verdad hemos sido llamados, conocemos un camino por donde se escapa de todos estos patrones perniciosos que son el pan nuestro de cada día, lastimosamente, Claro. ¿verdad? De estar hiriéndonos, estar hablando desmedidamente y algunas veces, como dijiste en el ejemplo, hasta queriendo hacer el bien. Pero yo creo que el momento más sabio de los amigos de Job fueron cuando callaron. Y después cuando ellos trataron de darle una explicación al evento, que al final en el capítulo 42 podemos entender y le damos gloria a Dios por ese capítulo 42, ¿verdad? Donde Job dice, Tobías te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Todo ese dolor tenía un propósito eterno de salvación en favor de Job. Pero cuando ellos quisieron comenzar a explicar, metieron mucho la pata, ¿verdad? Y más grande fue el divague y la controversia que se desató ahí. Pero bueno, también acá nosotros estamos algunas veces perdiendo seres queridos. La gente, imagínate, Eliseo, que está escuchando ahí a alguien que perdió a su ser amado en toda esta cuestión del coronavirus. Sí. Yo recuerdo cuando falleció mi hermana en el incendio de Licuado Bolaños con sus 3 hijos. Teníamos 4 féretros. Lo que ese 1 de agosto era planeado por nosotros para una fiesta porque es la fecha de cumpleaños de mi padre. Terminó siendo un velatorio con 4 féretros y era un baño de tristeza porque vos te ibas en cada esquina, había 4 o 5 casas, ¿verdad? Sí. Por cuadra te estoy hablando, Liceo. Alguna familia tenía un cajón, otros 2, otros así 4 como nosotros. Y era un momento, Eliseo, para callar. Realmente, qué momento para callar era. De repente así llorábamos, las palabras no eran suficientes. Hasta que te desahogás ahí en ese momento, ¿verdad? Del alma y comienza a estar perceptivo tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos esperanza. ¿Y cómo vienen las esperanzas? Con la palabra. Esa es nuestra bendita esperanza, la palabra de Dios, que procedamos al conocimiento de la verdad para ser salvos. Y una vez más nuestro corazón se sujetaba a palabras, creyendo de que Graciela, Marcelito, Macarena y Ana Paula están allá en un lugar a donde nosotros también estamos yendo, ¿verdad? Mientras tanto tratamos de sujetar nuestra boca porque por los dichos de nuestros labios seremos juzgados. Claro. Quiero terminar un poquito con esto. Tenemos todavía un poquito de tiempo, Liceo. Tenemos tiempo y después tengo mensajes también que quiero leer contigo. Te quiero decir un poquito acá algunas directrices. Vas a abrir tu vida, vas a contar tus luchas, alguna tentación. Si lo vas a hacer para complicidad, si lo vas a hacer para que algún amigo te termine empujando,
¿Viste el ejemplo que dijiste ahí en la consejería? Hay veces que la persona sabe que sabe ya lo que tiene que hacer. Sí. Y viene, cuenta el problema y la respuesta que se le va a dar en la mesa de la consejería es la respuesta que ellos mismos le darían a alguien que se encuentra en su misma situación. Claro. Pero es como un empujón nada más. Es tipo, Argel el ejemplo. Sí me voy, dice el Chapulín, pero ya, ¿verdad? Y le terminas empujando. Pero si lo vas a hacer para consumar el pecado, cállate nomás. Cállate nomás, no vayas a hablar de esa manera. Una vez cuento una historia real. Un hombre le dice a una mujer, soñé contigo, le dijo. ¿Y qué pasó? Fue una pesadilla, así en forma de broma. Estábamos desnudos. ¿Cómo le haces así eso? Vos siendo un hombre casado, te contextualizo más. Ella una mujer soltera. ¿Y qué pasó? Le dijo la otra ya así medio, porque totalmente desubicado. Hicimos el amor, le dijo. Eso parece así como, parece ñembo espiritual, diabólicamente espiritual, pero es un acoso. Es un hablar en fornicación. Porque uno puede ser tentado en algún sueño, se está proyectando, quién sabe qué ve esta persona, pornografía, no sé qué tiene en la mente, ¿verdad? Porque Dios no te va a poner un sueño, el Espíritu Santo, así es lo que anticipaba Joel y Pedro lo utiliza en Pentecostés, no va a ser un mover del Espíritu Santo que vos estés siendo infiel a tu esposa, y no es un empuje, ¿verdad? No es, ¡halo ya!, ¿verdad? Que viene del Señor, y que lo compartas, es carne. Eso hubiese sido mejor callar, ¿verdad? Y poner delante de Dios. Buenas tardes, mi mayor problema es que yo abría la boca para defender a los demás y yo soy la mala. Por ejemplo, hablo por mis compañeros con el jefe cuando algo me es injusto y quedo mal. Y mi jefe me da la razón, pero nunca frente a mí. A otros les dice. Por ejemplo, me parece injusto que uno llega tarde y se le asciende y el resto del grupo está más responsable y no les dan oportunidad. Y me cuesta mucho callarme cuando veo injusticias. Por eso pierdo mi ascenso. Pero prefiero defender a mi equipo. Me duele no callarme. Me duele no callarme porque pierdo lo que deseo para mí, por defender a otros. Mira, yo no puedo juzgar el corazón de esta persona, amén. Necesitamos gente valiente que hable lo que es justo. Pero capaz que puede ser también una venganza. Y hay algunos momentos donde es mejor callarse, humillarse y seguir haciendo bien. Mi ejemplo es José, ¿verdad? Y Dios está tratando con tu corazón. No sé si dijiste que era una mujer o un varón. Sí, una dama, creo. Una dama. Sí. Está tratando con nuestros corazones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este mundo siempre va a haber injusticia. Pero José tenía un sueño plantado por Dios en su corazón y tenemos que caminar hacia él. Ajá. ¿Y cómo lo caminó? En rectitud. ¿Cómo lo caminó? En diligencia. Aunque él estaba injustamente vendido por sus hermanos en la casa de Potifar, le sirvió y todo lo que tocaba prosperaba. Sí. Aunque esa mujer le acusó cuando lo que él fue respetar la casa de Potifar a su mujer y la acusa de un intento de violación que hizo en la cárcel, prosperó y siguió prosperando. Sirviendo como si fuese que todo el mundo es justo con él. Cierto. Pero ¿por qué lo hizo? Porque su corazón estaba sujeto a la palabra de Dios. Dice, necesitamos que nos escuchen nada más muchas veces. Yo sigo tratamiento oncológico y cansa cuando hermanos te repiten la misma cosa. Basta decir Cristo te ama, hasta ahí. Bendiciones para ustedes. Ahí está lo que te decía. Sí. La persona Sí. está mal. Está cansado en su La alma. persona, y vos Sí. venís y tranquilo, el Señor tiene todo bajo control. No sé, una vez que lo digas y ya, ¿verdad? Probablemente si es cristiana ya sabe que todo lo tiene bajo control Sí. y bueno. Lo que pasa, algunas veces nos vamos a hacer estas visitas y creemos que nosotros somos la solución de esta gente. ¿Y no? Y algunas veces el Señor iba y estaba callado en un lugar. Sí. Cuando querían apedrear a aquella mujer estaba callado. Cuando lo interrogaba Herodes, él estaba callado. No quiero que se tomen malos ejemplos, ¿verdad? Pero estoy diciendo, hay momentos donde uno tiene que hacer acto de presencia. Fíjate cuando murió Lázaro y va Jesús, se atrasó un poquito y va y se encuentra con las hermanas. Jesús lloró, dice. Y vos decís, pero espera un ratito, Jesús, vos ya sabés cómo va a terminar la historia. Vos le vas a levantar. Sin embargo, igual lloró.
¿verdad? Sí. Se solidarizó con ellas, estuvo ahí en el dolor de ellas, ¿verdad? Y yo creo, Eliseo, que lloró por la incredulidad. Y Porque el contexto puede ser. era, no crees que yo soy la resurrección y la vida, Mm, ¿verdad? Y por supuesto que el dolor, claro, él era humano, él se cansó, tuvo hambre, mm, ¿verdad? Lloró, ujú, murió Eliseo, sí, ¿verdad? sí. Y aún estando en la cruz, en medio de la burla y todo, no abrió torpemente su boca. Y Ajá, nosotros podemos, bueno, él es Dios hecho hombre, sí, pero le tenemos como ejemplo a Esteban. ajá, Esteban, que mientras estaba siendo apedreado, él decía, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, ¿verdad? Y él solamente hizo bien llevándole el evangelio a aquellos que lo estaban justamente acusando injustamente. Y el mundo está lleno, digo, de experiencias difíciles que sí. van a hacer qué cosa, que se desnuden nuestro corazón, porque las Mm, palabras que salen de nuestra boca no provienen del corazón del que nos está ofendiendo, claro. provienen de nuestro corazón. Es Ajá, problema nuestro haber aceptado las ofensas o las situaciones de la vida. Yo no puedo hablar en relación a esta mujer que está en una cama de hospital con un problema de cáncer de una manera ligera porque no estoy en sus zapatos. Pero en verdad que está cansada, ¿verdad? Porque ya le cansa hasta la visita de la gente que le habla de que Jesús le ama, ¿verdad? Tal vez, vuelvo a decir, no quiero darme la vuelta sin llegar a ningún lado. Esta gente piensa que son la solución de ella, pero muchas veces tenemos que ver que las soluciones son el compañerismo. El compañerismo es estar ahí, no mm, necesariamente tener una respuesta a todo, ujú, como los amigos de Job cuando se callaron. sí. Un gran amigo me enseñó una gran palabra en un momento muy difícil en mi vida, oración, dice. A Ujú. veces hay que simplemente hacer algo en vez de orar, hablar. ¿Y Sí, sí? Es así tan mismo. bueno tener amigos en Cristo con quien puedas hablar, abrir tu corazón. Yo doy gracias a Dios por eso. Necesitamos hermanos maduros para nuestro crecimiento espiritual, dice otra persona. Bueno, estos son los mensajes de la gente, ¿verdad? Que generalmente solemos también leer aquí, porque son excelentes aportes. Te Sí. estás dando cuenta, ¿verdad? Pero bueno, quiero que termines un poco con lo... Tomando un poquito otra Sí, vez de José, me sí, viene algo. Él tuvo un sueño. mm, Mira, todos tenemos que ser gente soñadora, sí, ¿verdad? Cuando hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Una mm, figura espiritual cuando nacemos de nuevo y somos libertados de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Y mm, comenzamos a visionar un nuevo norte para nuestras vidas. Pero cuando tenemos en medio de ese contexto de ser ya gente en Cristo y comenzamos a soñar cosas para Dios, tenemos que atender a quien le abrimos nuestro corazón. mm, José le contó sus sueños a gente que no estaban con él. ¿En qué sentido? No le amaban. ¿A quién? Si alguien me pregunta, ¿a quién yo le puedo contar mis sueños? ¿A quién? ¿Dónde mm, yo puedo hablar en ese contexto? A personas que te aman, a sí, personas sí, que no compiten contigo, a personas que se van a alegrar en que vos puedas justamente alcanzar esos sueños. Pero a ujú, personas que no tienen tu visión, a personas que no abrazan tu llamado, ¿verdad? No respetando lo que Dios puso en tu vida. No tenés que abrir ahí tu corazón, no tenés que hablar en ese contexto. sí, Eh, Cuando vamos a hablar de nuestros errores, si lo vamos a justificar, habíamos dicho, cállalo, como hubiese callado nomás Saúl, ¿verdad? Cuando él justificó y diciendo, bueno, la gente como me presionó, ¿verdad? Cuando Dios había dado una orden distinta. Pero si vamos a hablar para confesarlo, hay que hablar. Si vas a hablar de tu éxito para alardear, hablamos ya de eso, ¿verdad? ujú, Mejor callarte. sí, Romanos 12:3. Tranquilo nomás. Deja que sea el Señor que te exalte. mm, Pero si vas a decir gloria a Dios en medio de tus éxitos, eso se llama testificar. Y todo cristiano, no todos tal vez van a tener un púlpito, no van a estar trabajando así en la radio como vos, pero mm, todo cristiano hablamos, ujú, testificamos con nuestras vidas. cierto, sí. Bueno, no sé si hay más preguntas, mi querido Eliseo. A ver, leo un poquito. ¿Alguien que quiera participar en alguna experiencia también, algún testimonio? Sí, sí. En el Facebook la gente está aportando. Buenas noches, Dios les bendiga, dice Amandita. Bendiciones al querido Pastor Pepe, dice Andrea Zamudio. Bendecida tarde, querido Pastor Pepe, Hugo Torres. Virginia también saluda. Desde Clorinda nos saludan. Clorinda MQE. Ajá. Es bueno tener amigos en Ujú. Cristo, ¿cierto? Bendiciones, qué buen tema.
el abordado hoy por el pastor, muy bien. Qué excelente la enseñanza de los proverbios. Está buena la prédica de hoy, dice otra persona. Qué bueno. Bueno, estos son los mensajes de la gente. La gente saluda. Sergio Vázquez también te saluda, te manda un abrazo. Yo también les mando un abrazo a toda esa gente linda ahí que está. Y que tanto bendicen también con sus vidas. Gente transformada, haciendo algunos nombres, no vamos a poder hablar de todo. Pero sé gente que fue sacada de palabras necias a ser llevadas Sí. a palabras sabias. O sea, hablar conforme a Dios, Eliseo. Sí. Y me gusta que estén ahí, que estén escuchando. Obedira es una gran congregación virtual. ¿Cierto? Sí. Así es, estamos ahí los hermanos, estamos unidos en la fe que nos hace estar en un mismo espíritu en Cristo. Quiero hablar una porción de la palabra y termino, Eliseo. Dale. Dice ahí en Efesios 4, versículo 29, ninguna palabra corrompida, es palabra de Dios. Es una invitación de bien, Sí. es una invitación de paz, es una invitación de progreso, de prosperidad, Ajá. que no hablemos corruptamente. Ajá. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cómo hablamos? Dice, sino la que sea buena, dice, para la necesaria. Ahí hay toda una ecuación ahí, porque se está viendo una persona que puede contemplar una necesidad. La palabra que se necesita para la edificación. Ujú. ¿A fin de qué? De llevar a la gente a la gracia del Señor, a todos los que tienen, yo quiero decir de esta manera, hablo por fe, el privilegio de escucharnos, Eliseo, Cierto. llevarlos a la gracia. Si esto nosotros no lo tenemos como un estilo de vida, vamos a sentir que no hay Dios. Vamos a estar en un sistema religioso, pero vamos a sentir que no hay Dios. Vamos a estar justamente con nuestras fuerzas, porque Sí. dice el versículo 30, para que no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando tengamos, a mí me encanta una canción, cantarla, y dice que vamos a estar con cuerpos redimidos, y eso implica vamos a tener también lenguas redimidas. Amén. Sí, claro que sí. Bueno, qué lindo tema. Gracias, pastor, por compartirla. Uno de los versículos así que a mí medio me da luego miedo a lo que voy a decir es este que está en Mateo 12:36, cuando Jesús dijo, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Uy, uy, no es hablar nomás por hablar, gente. Vamos a tener que dar cuentas en el día del juicio de toda palabra que, precisamente así como usted decía en ese pasaje, que no edifica, ¿verdad? Porque esa es la Sí. palabra ociosa. Bueno, estamos llegando a los minutos finales. Pastor, ha sido un placer hoy compartir contigo, ¿eh? Un gusto. Se un trajo gusto, un Eliseo. excelente tema, yo le agradezco, la audiencia también. Y bueno, que Dios nos ayude a poder ser prudentes, a tener discernimiento espiritual. Qué mejor que Él para enseñarnos cuándo hablar y cuándo callar. Absolutamente. No hay otro mejor maestro. Así es. Bueno, un placer. Igualmente. Seguimos. Esto fue Fe Práctica. Será en otro